Gracias, Aldrich. Bueno, yo siempre pienso, bueno, no lo pienso yo, dicen que las ideas son apenas el 1% de las cosas que ocurren, ¿no? Y el trabajo es el 99% de todo lo demás, ¿no? Yo creo que Aldrich se ha encargado del 99%, yo solo puse un grano del 1%. Bien, voy a hablar sobre algo un poco complicado para tratarlo en 10 minutos, pero me atreví a hablar un poco sobre proteínas, ejercicio y composición corporal, ¿sí? Y vamos a tener una clase de composición corporal en esta lámina que están viendo allí. No sé si pueden ver a mi derecha o a la izquierda, hay una lámina de una persona sentada y luego hay una fotografía de un muslo, ¿sí? Imagínense que tomamos un muslo y hacemos un corte transversal para verlo desde arriba y vamos a ver varias superficies. En cada una de esas superficies vamos a ver un componente del cuerpo que es muy importante. Primero que nada vamos a concentrarnos en la parte, un circulito pequeño que está en cada uno de los muslos que pueden ver allí. Si el círculo más pequeño es el hueso, ¿sí? Fíjense que es un espacio pequeño comparado con las otras superficies. Luego tenemos una superficie más oscura de forma un poco irregular, ¿sí? Esa superficie es el músculo. En este caso estamos hablando de un músculo que está hipotrofiado, un músculo que no está entrenado. Y toda la parte blanca que pueden ver en esa lámina es grasa, ¿sí? Tejido adiposo, mejor dicho. Y ese tejido adiposo en esta persona sedentaria, que es a quien pertenece esa resonancia magnética, es una persona de 74 años que seguramente en su vida no ha hecho mucha actividad física. Y justamente eso es lo que nos va a pasar si seguimos sentados 3 o 4 horas en el carro todo el día o si estamos sentados todo el día en nuestro escritorio, ¿sí? Es decir, que ese es el escenario que pueden esperar para sus músculos. Pero podemos hacer algo muy interesante, que es entrenar, ¿sí? En este caso, fíjense, tenemos la misma fotografía, la misma resonancia magnética, pero de una persona que tiene 70 años que hace triatlones, ¿sí? Quizás no todos deberíamos hacer triatlones o no todos tendríamos el tiempo para hacer triatlones, pero sin duda alguna el punto importante acá es que cuando hacemos actividad física podemos producir esos cambios impresionantes que se pueden ver en esa lámina, ¿sí? Fíjense en el hueso, tiene casi el doble de diámetro del hueso de la persona sedentaria. Usualmente pensamos en composición corporal solamente en músculo o en tejido adiposo, pero el hueso es un tejido que necesita estímulo y miren qué fuerte se puede poner, ¿sí? Luego fíjense en la parte muscular, ¿sí? Es impresionante el cambio que podemos producir en nuestro cuerpo cuando hacemos actividad física. Y luego fíjense en la pequeña capa de tejido adiposo, ¿sí? Porque usualmente cuando entrenamos usamos ese tejido adiposo como fuente de energía. Entonces podemos lograr un cambio impresionante cuando entrenamos. Y bueno, luego van a haber otras conferencias sobre el tema de entrenamiento. Yo les voy a hablar un poco de proteínas, pero fíjense, esta es otra resonancia de una persona de 40 años que también hace triatlones. O sea, el punto es que cuando comparamos a la persona de 40 años con la de 70, ¿sí? La composición corporal es bastante parecida, ¿sí? Entonces esto tumba un mito que existe en este medio, que es que usualmente es normal que cuando envejecemos ganamos tejido adiposo y es normal que perdemos músculo. Bueno, eso es normal si no entrenamos, ¿sí? Nosotros podemos prevenir eso y podemos tener una óptima composición corporal entrenando. Entonces, podemos tener una óptima composición corporal si tenemos suficiente ejercicio. Luego van a haber algunas conferencias muy interesantes sobre eso. Pero aparte, vamos a tener una buena composición corporal si tenemos suficientes proteínas, que es justo de lo que les voy a comentar ahora. Usualmente es bastante difícil ilustrar un poco cuántas proteínas necesitan las personas, porque tendemos a caer un poco en tecnicismos. Y justamente mi intención en esta charla es tratar de que la mayoría de la gente entienda dos conceptos importantes. Primero que nada, entender que cuando no hacemos actividad física, las recomendaciones usuales indican que deberíamos consumir alrededor de 0.8 gramos por kilogramo de peso corporal de proteínas. Es decir, una persona que no haga nada de actividad física, sea bastante sedentaria, con menos de 1 gramo de proteína al día tendría suficiente proteína para estar vivo y para cumplir las funciones fisiológicas regulares del cuerpo. Ahora bien, se sabe que las personas cuando comienzan a hacer ejercicio de resistencia, digamos personas que comienzan a hacer maratones y todo esto, fíjense cómo pueden aumentar esas recomendaciones o esas necesidades de 0.8 gramos por kilogramo de peso hasta 1.4 gramos por kilogramo de peso. Y se sabe que las personas cuando están relacionadas o cuando hacen actividad de fuerza, sin entrenamiento con pesas o ese tipo de estímulo muscular, pues los requerimientos pueden ser el doble a los requerimientos de una persona sedentaria. ¿Sí? Entonces no tengan la menor duda de que si ustedes entrenan, ustedes van a necesitar más proteínas para poder mantener esa composición corporal de la cual les estaba comentando, ¿sí? Ahora bien, yo quiero llevar esto un poco más al extremo, ¿sí? Vamos a redondearlo un poco también para hacer las cuentas más fácil.
Yo quiero llevarlo al extremo y no hablar solamente de 1.7 en el caso de que yo quiera ser un poquito exagerado, llevarlo a 2 gramos, ¿sí? 2 gramos por kilogramo de peso, que es lo que vamos a hacer ahora. Y si nosotros, por ejemplo, consideramos una persona que pese 75 kilos, ¿sí? Y vamos a aportar estos 2 gramos de proteína por kilogramo de peso, pues es bien sencillo, simplemente tenemos que multiplicar esos 2 gramos por el peso corporal de la persona. Y en el caso de este señor que está aquí con la pesa, necesitaría 150 gramos de proteínas cada día, ¿sí? Wow, 150 gramos suena como bastante, ¿no? A ver, yo tengo aquí un bistec, fíjense, esto es un bistec que luego se lo voy a dar a Víctor para que nos haga una preparación bien saludable, ¿sí? Fíjense que esto es un bistec de unos 90 gramos. No es muy grande, es como el tamaño de la palma de mi mano. Yo creo que mi hija de 7 años seguramente se puede comer esto fácilmente, ¿sí? Es una porción realmente bastante pequeña. Luego te lo doy para que lo prepares. Y lo que quiero ilustrarles con esto es que con ese bistec de apenas 90 gramos, si nosotros agarramos y quisiéramos hacer un ejercicio solo con fines educativos de saber cuántos bistecs de este tamaño tendría que comerse una persona que pesa 75 kilos, para llegar a esos 150 gramos tendría que comerse 8 bistecs, aproximadamente 8 bistecs y medio de ese tamaño, ¿sí? Si es mi cuñado, que es un poco adolescente, ese fácilmente se lo puede comer en una comida, una parrilla, de una sola sentada en un almuerzo, ¿verdad? De manera que no es muchísima cantidad lo que necesitamos para cubrir los requerimientos de proteína, sobre todo en este caso que queremos alcanzar a 2 gramos de proteína por kilogramo de peso. Bien, como les decía, es un ejercicio extremo. La idea no es que comamos solamente carne para poder llenar los requerimientos de proteína. Si nosotros usamos diferentes productos durante el día que tienen proteínas, nosotros fácilmente vamos a poder llegar a esa cantidad que en nuestro ejemplo es de 150 gramos. Por ejemplo, incluyendo proteínas en el desayuno, a merienda de media mañana, en el almuerzo, una merienda en la tarde y en la cena. Nosotros distribuyendo las proteínas durante el día con diferentes alimentos vamos a poder cubrir fácilmente ese requerimiento, ¿sí? Entonces, es muy importante. Sí necesitamos más, ¿sí? Pero cubrir ese requerimiento es realmente bastante fácil. Otro punto muy importante donde ayudan las proteínas es en el control del peso corporal, ¿sí? En las personas que quieren reducir el peso corporal, usualmente cuando utilizamos esta cantidad de proteínas, de aproximadamente 2 gramos por kilogramo de peso, observamos que las personas que pierden peso mantienen más tejido magro, ¿sí? Mantienen más tejido óseo, mantienen más músculos cuando están tratando de perder peso. Pero además un efecto muy importante de las proteínas es que nos dan saciedad, nos hacen permanecer con menos hambre durante más tiempo y eso es muy importante para poder mantener nuestro óptimo peso corporal y por supuesto una buena composición corporal. Igualmente se ha visto en algunos estudios recientes que las personas que consumen suficientes proteínas y están tratando de perder peso tienden a comer menos en las noches, si tienden a levantarse menos a hacer comidas en las noches y usualmente hasta tienden a tener menos pensamientos obsesivos con la comida. Entonces, para las personas que están perdiendo peso, es importante también que incluyan una cantidad suficiente de proteínas. Ahora bien, este punto es bien controversial porque estoy seguro que muchos de los que están aquí toman batidos de proteínas todos los días después que entrenan, ¿verdad? Y yo quiero aquí ilustrar algo que usualmente no se discute, ¿no? Que es el hecho de comparar alimentos versus batidos, ¿verdad? Y bueno, les adelanto que usualmente las investigaciones que se hacen con estos productos se hacen, por ejemplo, comparando proteína de whey versus proteína de caseína o versus proteína de soya, o en un caso menos ventajoso versus almidones. Entonces, obviamente, ahí sí se marcan unas diferencias. Pero hay muy pocos estudios que, por ejemplo, comparen consumir proteína de whey con consumir, por ejemplo, una arepa con huevos revueltos después del entrenamiento. O sea, hay muy pocos estudios sobre eso. Pero simplemente viendo qué hay dentro de los productos y comparando lo que serían alimentos con suplementos, pues obviamente tomar un suplemento es muy fácil, es muy práctico y realmente ocurre en un momento preciso donde lo necesitamos, que es justamente después de entrenar. ¿Sí? Estos productos usualmente tienen proteína aislada, es decir, muchas veces tienen solamente proteína y más nada, y eso quizás no sea una ventaja, porque cuando lo comparamos con cuando consumimos una comida, ¿sí? Esa comida tiene otros nutrientes. Sí, tiene proteínas, pero además tiene vitaminas, minerales, grasas, carbohidratos, son otros nutrientes que también necesita nuestro cuerpo. Entonces, el punto aquí es que es muy importante tratar de individualizar lo que necesitan las personas. Es decir, no necesariamente porque todos entrenamos o porque todos queremos tener una buena composición corporal, debemos salir corriendo a tomar una merengada de proteínas después que entrenamos. Usualmente podemos cubrir estas necesidades a través de alimentos también y yo pienso que cada persona debería tomar la decisión si ir de uno a otro lugar, es decir, consumir un suplemento o tomar un alimento después del entrenamiento, ¿sí?
Lo importante es que la gente entienda que hacer una cosa o la otra tiene ventajas y desventajas, y yo pienso que es bien importante aprovechar siempre las ventajas. Igualmente, como decía antes, no necesariamente todo el mundo necesita lo mismo, ¿sí? Es muy diferente una persona que comienza a entrenar porque quiere bajar de peso. Eso es muy diferente a una persona que ya ha estado entrenando durante mucho tiempo y puede ir a entrenar, digamos, unas 4 veces a la semana, ¿sí? Y es muy diferente a lo que necesita una persona que entrena para competir, ¿sí? Son escenarios completamente diferentes y en todos esos casos la alimentación, y en este caso particularmente me refiero a su consumo de proteínas, y por supuesto también al consumo de calorías, que tiene una estrecha relación en cómo el cuerpo aprovecha nuestras proteínas. Esos detalles de la alimentación deben individualizarse para que cada persona pueda sacar el máximo provecho de su alimentación, ¿sí? Entonces, lo que quiero que se lleven a casa, ¿sí?, es que recuerden que simplemente necesitamos más proteínas cuando hacemos ejercicio. Eso va a depender de cuánto entrenemos y del tipo de ejercicio que hagamos. Pero es fácil cubrir esos requerimientos si nosotros estamos atentos y pendientes de incluir alimentos con proteínas en cada una de nuestras comidas. Asimismo, vamos a tener una mejor composición corporal si hacemos suficiente ejercicio y si tenemos suficientes proteínas. Y ojo, me gusta usar el término suficiente, ¿verdad? Porque a veces hablamos de alto o mucho y sin duda alguna podemos exagerar cuando lo estamos consumiendo. Y bueno, es importante que las personas entiendan que tienen beneficios tomar suplementos, pero también tienen muchos beneficios consumir los alimentos. Entonces debemos tener un balance entre esas dos cosas. Y sin duda alguna es importante que personalicemos para las personas que van a consumir esas proteínas, estén entrenando o no, o el tipo de entrenamiento que hagan, ¿okay? Bueno, hasta aquí les hablo sobre proteínas, ejercicio y composición corporal. Yo también quiero invitarlos a mi blog, que es muy sencilla la dirección. Es básicamente minombre.com y allí pueden tener más información sobre este tema y otros temas relacionados con las ciencias del deporte, ¿sí? Muchas gracias.